Hace 50 años, en el año 66, en Chile, era presidente Frei Montalva, se terminaba de construir el aeropuerto de Pudahuel. Si pensamos en temas más internacionales, ese año se estrenó la película de Claude Lelouch, Un hombre y una mujer. Gran película, famosísima. ¿Ah? Se jugaba la Copa del Mundo en Inglaterra en el año 66. Murió Walt Disney también en el 66. Y el Festival de Viña, séptima versión del Festival de Viña. Bueno, eso es en Chile, en el mundo y en distintos momentos, en distintos planos. Pero ¿qué pasaba en la música en el año 66? Un año clave porque ese año aparecieron discos que hasta el día de hoy están ahí, clásicos, grandes ese disco. Mauricio Jürgensen, ¿cómo estás? Muy bien, Cecilia, ¿cómo estás tú? Bien. Podríamos decir, sin temor a complejo, que fue el año en que la música se puso pantalones largos, te diría yo, en el fondo, y adquirió un espesor distinto, con títulos que hasta el día de hoy, tú bien lo dices, son recordados a pesar de que ya ha pasado medio siglo desde que fueron publicados. Así que un año de revisiones de títulos tan importantes como, por ejemplo, este que suena de fondo. Under my thumb, the girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around. It's down to me. Esto que suena se llama Under My Thumb, que es una de las canciones muy notables incluida en un disco de Rolling Stones que se llamaba Aftermath. Era el cuarto título del grupo británico y de algún modo ya dejaba muy claro algo que también es muy visible en los discos de otra gente importante de la época, que es una cosa de madurez, mayor espesor intelectual, mayor espesor de letra, los arreglos un poquito más sofisticados. Esto es una era pre-psicodélica, nos están arribando derechamente a ese mundo. La exploración con la droga es muy tímida, muy temprana todavía, pero hay claramente un punto de inflexión en un álbum como el Aftermath de los Stones, que también es uno de los discos notables del año 1966. La lista que nos trae Mauricio es larga, pero al mismo tiempo debe ser corta porque hay que dejar fuera cuantos otros. Imagínate. Pero, por ejemplo, ese año se publica el álbum de Simon & Garfunkel, Los sonidos del silencio. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Qué notable, ¿eh? Hay algunos que sostienen que esta canción está inspirada en el asesinato de Kennedy, que de algún modo también como que captura un poco la sensación mental de un país entero, entrando en un proceso reflexivo. Las letras, insisto, se ponen un poquito más profundas, y eso queda muy reflejado en esta canción que, por así decirlo, inaugura ese año 66. Este disco salió el 7 de enero, el disco del mismo nombre, The Sounds of Silence. Era el segundo de este dúo neoyorquino de Paul Simon y Art Garfunkel, y de algún modo, creo yo, como iba pavimentando el camino, o dejaba muy claro que este iba a ser un año de títulos importantes, cosa que podemos comprobar ahora que ya han pasado 50 años, ¿no? También ese año, hace ya 50 años, hay un gran título de los Beach Boys. ¿Sí? Sí, tal cual. Hace 50 años. Increíble, ¿no? Probablemente el mejor disco de los Beach Boys y probablemente uno de los mejores discos de música pop de la historia. Esto se llama Pet Sounds, escuchen. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever... Lo que acabas de decir, el mejor disco pop de la historia, y para muchos es el disco más sofisticado de la historia de la música pop, tanto que de hecho siempre se cita esta frase que en algún momento dice Paul McCartney, dice: mi canción favorita, la que yo considero la mejor canción pop de la historia, lo hizo un Beatle, ¿no?
es God Only Knows, que es el nombre de esta canción que escuchamos incluida en el disco Pet Sounds, una canción que tú debes saber bien, tiene una versión de Pedro Aznar con Charly García, muy Sí, notable. notable. Solo Dios sabe, del disco Tango 4, pero ese es un disco tremendo porque aquí no solo hay un espíritu más como de riesgo desde lo lírico, sino que principalmente desde lo musical. Es un disco totalmente lleno de muchos trucos de consola, intervienen elementos que son atípicos, campanillas de bicicleta, sonidos de perros, todo esto supervisado por esta mente delirante de Brian Wilson, que era el líder de la banda y que firma un disco que hasta el día de hoy es estudiado y que además su nombre cumple con la promesa editorial, digamos, de lo que se escucha, ¿no? Sonidos de mascotas, por así decirlo, ¿no? Como sonidos como entre lo infantil y lo psicodélico, abriendo un poco también un nuevo género, este álbum notable del año 66 llamado Pet Sounds de los Beach Boys. Tú acabas de nombrar a Paul McCartney, pues yo te iba a decir, tú dices que es el más grande de la historia, la música pop. Yo dije, ¿pero qué está diciendo Mauricio? ¿Y los Beatles? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Yo no sé si alguien le puede competir a esta canción, Mauricio. ¿Qué le pasa a esta gente? No, Sí. 5 de agosto del año 1966, de ese año que estamos revisando en estas canciones notables, estos discos notables de esa temporada. Medio siglo. Medio siglo ya, ¿no? Sale el álbum Revolver, que era el séptimo ya en la historia del grupo The Beatles y que una vez más confirma la tesis que hemos estado como comprobando en estos títulos previos, ¿no? La sensación de madurez, de un grupo que había alcanzado un nivel de profundidad lírica distinta. Probablemente eso ya está insinuado en el Rubber Soul, el disco anterior de los Beatles del 65, pero según como yo lo veo aquí en Revolver está un poquito más ajustada esa fórmula exploratoria y esa como capacidad de escribir canciones mucho más profundas y más eternas, que un poco lo que deja claro esta canción llamada Eleanor Rigby, que efectivamente, aunque estaba firmada por Lennon y McCartney, la compuso y es de McCartney, Paul McCartney. Ahora, lo actual que suenan estas canciones. George Martin, este fallecido productor histórico de los Beatles, quien trae al estudio a estos cuartetos de cuerdas que terminan adornando esta canción y tiene este aire medio barroco, de pop barroco un poco, que estaba inaugurando como género el grupo The Beatles con el disco Revolver y con esta canción llamada Eleanor Rigby, también parte de la notable cosecha del 66. Otra notable cosecha del 66 vino de la mano de Bob Dylan. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen. Difícil elegir algún año o una canción de Bob Dylan. Yo cuando estaba tan buenísima. Pero bueno, esta, según tremendo. Mauricio Jürgensen, es marcadora. Es marcador, este es Just Like a Woman, una de las canciones que el bueno de Bob Dylan publicó en su disco llamado Blonde on Blonde, que también salió el año 66, también era el séptimo de su carrera, lo grabó entre octubre del 65, marzo del 66, sale finalmente a la calle en mayo, estamos prácticamente cumpliendo exactos 50 años desde que apareció este disco que, una vez más, fue observado por los críticos como un disco de una profundidad lírica muy potente. Convengamos además que Bob Dylan, que hasta ese momento era considerado como el héroe folk y una figura ligada como la canción Protesta, ¿no? De algún modo también capturado por los viejos cantores de la música protesta en Estados Unidos, termina liberándose. Hay todo un gesto muy dramático en el año 65 en un festival en Newport, cuando él decide tocar con guitarra eléctrica, y en ese gesto simbólico había una renuncia también al pasado. Y en este álbum Blonde on Blonde asoma, por así decirlo, un nuevo Dylan, un hombre con la idea mucho más clara y con letras tan notables como esta Just Like a Woman, una canción tremenda que le dice como amas como una mujer pero te quiebras como una pequeña niña, ¿no? Que es lo que dice esta canción tremenda del bueno de Dylan, también parte de la gran cosecha del 66. Ahora es curioso porque todo esto la escuchamos medio siglo y no parece, la verdad que suena absolutamente contemporáneo. Sin embargo, yo dije, medio siglo, así me parece como, no me extraña que cumpla medio siglo Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night,
what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Esto no suena tan contemporáneo. Es que interesante es lo que... buenísimo, es un gran aporte, una gran voz, todo lo que tú quieras. Es que ¿sabes por qué decidí incluir esta canción? Pues de algún modo rompe con lo que estábamos viendo previamente. Sí. Los títulos que hemos revisado, los de Simon y Garfunkel, de Beach Boys o Beatles, Dylan, tanto otros que se nos quedan atrás, los mismos Stones, algún disco referencial por ahí de Frank Zappa, el grupo de Kings también publicando títulos que son hasta el de hoy muy recordados. En la contraparte estaban los que eran las figuras comercialmente más populares, ¿no? Y en este caso la canción Strangers in the Night fue una de las canciones más populares de la temporada. Fue número 1 en Inglaterra, fue número 1 en Estados Unidos, se llevó 3 Grammy, fue la grabación del año. Daba cuenta también un poco del contraste. A la hora de la revisión pasa, creo yo, Cecilia, que uno tiende como a mirar esos títulos que probablemente en su época fueron observados con interés, pero no fueron los más populares, no vendieron más. Pero también es interesante que en una revisión de época hagamos justicia con la canción que fue la más notable, aunque efectivamente tiene una estética, tiene una sonoridad, tiene una fórmula sonora un poquito más de vieja escuela, con esta grande orquesta que era un poco el vuelito con el que venía la música popular desde antes del año 66, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba en Chile? Eso también es bien interesante porque hay un contraste, tenemos desde Violeta Parra hasta el Pollo Fuente. Exacto. A ver, Mauricio, ¿qué es lo que tú rescatarías de medio siglo de música? Súper interesante también lo que pasa el año 66. Podemos ir escuchando, por ejemplo, de fondo el advertido de Violeta Parra. Es una canción que está incluida en el disco Las Últimas Composiciones de Violeta Parra, que publica a fines del 66, muy poco antes, bien sabemos, de que ella se quitara la vida. Entonces, hay también una cosa muy simbólica, canciones como Gracias a la Vida, Volver a los 17 y el advertido forman parte de esa colección. Escuchamos una versión orquestada de esta canción de Violeta Parra. Lo interesante es que empieza como a decantar el fenómeno de la nueva ola hasta el año 66 y empieza a sumar con fuerza la nueva canción chilena. Hay que poner en contexto, Chile, un país que empieza a entrar en un proceso como hiper ideologizado de algún modo, ¿no? Se publican títulos Ángel Parra, se empieza a consolidar la alianza artística entre Víctor Jara y Kira Payún, Rolando Larcón está publicando música, Patricio Mans está publicando música. Es un año muy potente. La nueva canción chilena empieza a mirar hacia el continente desde Chile, que es algo muy poco observado, creo yo, a la hora de revisar ese movimiento, y obviamente las figuras de la nueva ola tratando de replicar los modelos foráneos se contrastan, digamos, se contraponen. Ahora, la figura, creo yo, también de Pollo Fuente asoma como una suerte de transición, es como una figura tardía de la nueva ola, pues se transforma en un tipo muy popular y eso también generó resistencia en la época. Es un momento particular en Chile, año 66, donde efectivamente, si nos tenemos que quedar con una canción notable, con varias notables, van a sumar varias de Violeta Parra, pero también varias de, por ejemplo, Patricio Mans, como esta que se llama, que es tremenda, que está en su disco debut del 66. Arriba en la cordillera. ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. Un grande, Patricio Mans, gran poeta también, un gran compositor, que el autor de tantas canciones, no solamente que las hizo en solista, también que le compuso para los Inti Illimani. Totalmente, él también fue un hombre que tuvo alianzas notables con algunos de los nombres más importantes de la nueva canción chilena en ese momento. Él asomaba como una figura joven, nueva, año 66, publicaba este disco llamado Entre Mar y Cordillera, donde venía esta canción que, de acuerdo a algunas revisiones que se han hecho respecto de la creación local, es considerada con total justicia como una de las mejores canciones de la historia de la música popular chilena y punto. Yo francamente la tengo ubicada ahí en un top 5, si tú quieres, ¿no? Como una lista de 5 imperdibles, esenciales para entender un poco el cambio además que experimenta la música popular chilena, y con ese contraste tan dramático, tan notorio, tan evidente entre lo que venía cultivándose antes, la nueva ola, y esto que era totalmente latinoamericanista, por así decirlo, ¿no? Con tipos tan inspirados como el Pato Mans publicando esta canción llamada Arriba de la Cordillera, parte de la cosecha del 66 acá en Chile, ¿no? Que es bien notable, ¿no?
Y hay más canciones también de esa época, como por ejemplo, lo habíamos mencionado muy a la rápida, pero también debutaba en el disco un hombre que ya tenía una trayectoria artística importante en el teatro, por lo demás, el bueno de Víctor Jara, con un álbum homónimo donde venía esta joya llamada El Arado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Qué temazo. A mí me cuesta hablar después de Víctor Jara, Claro. ¿qué se puede decir? Este disco también es conocido como Geografía, para distinguirlo de otro título homónimo. Era el primer álbum que lanzaba Víctor Jara, quien ya había tenido una carrera previa, lo sabemos, con Cumcumén, ¿no? Tenía también una carrera importante ligada al teatro, a una carrera, digamos, en las tablas, que lo había situado como productor, como director, como dramaturgo también, ¿no? Pero este título es notable, este álbum es francamente inabordable desde una tribuna tan pequeña, digo, pero El Arado, El Cigarrito son algunas de las canciones que asoman en este álbum homónimo de Víctor Jara, el primero de su carrera como cantante solista, y que claramente sienta las bases para lo que pasaría poco después, del 66 al 70. Sabemos bien cómo la música chilena adquiere un dramatismo distinto, un espesor distinto, una exigencia histórica también distinta, ¿no? Peso coyuntural que de algún modo está encimado en esta tremenda canción llamada El Arado de Víctor Jara. Mauricio Jürgens está haciendo entonces hincapié en lo importante que fue el año 66 dentro del mundo de la música, tanto fuera de Chile como en Chile. Bueno, vimos de Chile Violeta Parra, Patricio Mans, Víctor Jara, pero también tú lo nombraste hace un ratito, Rolando Alarcón. Sí, podríamos escuchar Mi abuela bailó Cirilla, que era una de las canciones más notables en el segundo título original de Rolando Alarcón, probablemente una de las figuras más quizás olvidadas de la música, de la nueva canción chilena, ¿no? Pero él publicaba un título muy notable el año 66 y es parte también de la cosecha imperdible de esa temporada acá en Chile. Y cuando bailaron, y cuando bailaron, y cuando bailaron, Huifas se enamoraron. Ay, 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 mi abuelita. Qué tremenda canción, ¿eh? Folclorista, compositor, un hombre que perdió la vida muy tempranamente, en realidad. El año 73 estaba ahí empujando una micro, el Matadero Palma, era parte de una gira, que de algún modo estaba también apoyando ahí a Salvador Allende. Había un compromiso muy potente, él era miembro del Partido Comunista, un compositor tremendo, que también publicaba un segundo título muy, muy clave. Esta canción en particular sigue sonando en todos lados, digamos, hasta como en la escuela, es parte como de la formación clásica del folclore para la infante, digamos, pero poca gente tiene claro que se trata de Rolando Alarcón, una de las voces esenciales de la nueva canción chilena, que también publicaba el 66 acá en Chile. Bueno, y otro en la música popular también en ese año que tú quieres destacar, medio siglo ya, en el año 66, José Alfredo Fuentes, el Pollo Fuente y su gran éxito, Te perdí. Te perdí, la culpa fue mía. Qué interesante poder establecer esto sin ningún tipo de sesgo, ¿no? La música convive probablemente más allá de las interpretaciones que pueda hacer uno a la distancia. Quiero decir, uno puede pasar de Rolando Alarcón hasta el Pollo Fuente para dar cuenta de cómo sonaba este país, con todos sus matices, ¿no? Porque de eso se trata la música finalmente, ¿no? Con una canción que él había firmado porque la verdad es que reconoció tardíamente, lo estuve conversando con él, que se había portado como el ajo con una chiquilla cuando era más cabro. Una polola a la que no fue a ver nunca más, a la que no llamó nunca más, la dejó olvidada, después le dio todo el arrepentimiento y dijo, la culpa fue mía, y me di cuenta que yo aún la quería, y bueno, Te perdí, la escribió, no le tenía mucha fe a la canción, un productor de un sello le dice, esta canción es muy buena, tienes que grabarla, ¿cómo se te ocurre tenerla botada? Pero es que no está muy bien terminada, grábala, la graban, se transforma en un tremendo éxito en la canción chilena, una de las más tocadas del 66, y también asoma con el contrapunto, por así decirlo, de una década que probablemente observase los títulos más influyentes, pero que también se construye a partir de las canciones más populares, que es lo que hemos intentado hacer con este año 1966, medio siglo ya de discos tan notables, de canciones tan notables como las que escuchamos hoy día, Cecilia. Bueno, te perdí, Mauricio. Te tengo que despedir. No, la culpa fue mía, ¿no? Sí. Ya vienen las noticias, el diario Cooperativa.